Bienvenidos a una nueva cita de Cuba, Encuentro con la Memoria. Una sección del Instituto de la Memoria Histórica que dirige Wenceslao Cruz y que este servidor, Pedro Corzo, se dedica para entrevistar a numerosas personas que tienen que ver con la lucha por la democracia en Cuba y contra el régimen totalitario. Hoy vamos a hablar con un ex joven cubano, un compañero de presidio, un hombre que se alzó en armas en el Escambray con solo 18 años de edad, por allá, por la lejana década de 1960. Hablo de Evaristo Sotolongo, Evaristico, como le decíamos en presidio, en el Reclusorio Nacional para Varones de Isla de Pinos. Evaristico nos va a contar sus experiencias de vidas y sus experiencias también en esta lucha cruenta y difícil que ha protagonizado un sector del pueblo cubano contra el régimen castrista. Evaristico, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Realmente es un honor tenerte en esta sección de trabajo del Instituto de la Memoria Histórica. Evaristo, ¿cómo fue de que tú y tu padre, porque tu familia fue una familia que se dedicó por entero a la lucha por la democracia en Cuba, se involucraron contra el régimen castrista? Mi padre, como la mayor parte de las personas que tenían preocupación por el futuro de Cuba, pues estuvo en desacuerdo, por supuesto, con la situación política que generó el golpe de Estado de Batista y pues participó de cierta manera en la lucha en contra del gobierno de Batista. Pero inmediatamente después él reaccionó porque él era un individuo que tenía una clara percepción de lo que debía de ser la democracia y inmediatamente entendió que el curso que estaba llevando el proceso no era el adecuado y por supuesto pues yo como más joven pues iba tomando enseñanza, iba tomando lecciones de lo que él... ¿Seguiste las huellas de tu padre? Exactamente, seguí las huellas de mi padre y aprendí mucho y tomé conciencia de lo que él decía y de la realidad de lo que él estaba viendo que era el futuro y pues ahí se comenzó y como en la mayor parte de los casos pues primero fueron aproximaciones con personas que más o menos miraban la cosa desde el mismo punto de vista, que estaban ya en desacuerdo con lo que estaba sucediendo y ya después pues más adelante se empezó a ser más profundo y ya más militantemente y más activamente. ¿Cómo eran esas aproximaciones? Cuéntanos un ejemplo. Por ejemplo, mi padre tenía amistades y gente que habían sido muy cercanas a él en cuanto a su negocio. O sea, había que tener un nivel de confianza con las personas. Por supuesto que sí, y él pues enseguida pues tuvo aproximaciones y nivel de confianza con unas cuantas personas y yo pues a la sombra de él ya después, me dice como el aguilucho, pues volé con mis propias alas un tiempo después y se profundizó la lucha, empezamos a hacer acciones, a andar en muchas ocasiones hasta medio clandestino
y hasta que ya un momento determinado, pues después que se funda el Frente Revolucionario Democrático, donde se agrupó en una umbrella. No lleguemos allá todavía. Ok, Vamos a ir perfecto. más despacito. Perfecto, voy Vamos muy a ir más rápido. despacito. Hay que recordar que la región de Santi Espíritu está en las estribaciones de las montañas del Escambray. Y el Escambray fue uno de los focos de resistencia más importantes contra el régimen totalitario. De allí partió una figura ilustre de la lucha por la libertad y la democracia en Cuba, que falleció en combate, Osvaldo Ramírez. ¿Cómo fueron esos preparativos, digamos, en los años 60 para que se alzaran las personas en las montañas del Escambray? ¿Cómo gestaron ustedes los recursos necesarios, la cantidad y la necesidad de medios para que estos hombres que se decidían a alzarse pudieran enfrentar con la mayor capacidad posible las acciones de la dictadura? Y mi padre fue muy activo y tuvo cargo importante en esas acciones. Yo, como dije anteriormente, me fui apartando. Había un individuo que había sido oficial del Ejército Rebelde, con el cual pues me uní y ya pues hice unas cuantas acciones y misiones dentro de Cuba. Fuimos a diferentes lugares de Cuba, en algunos lugares tuvimos que salir corriendo, perseguidos por la policía, y yendo a La Habana, yendo a diferentes lugares, etcétera. Y pudiera tener algún tipo de, vamos a decir, de anécdota más específica si tú quieres. No, pero la puedes contar, por supuesto. Correcto. Esto es una entrevista abierta donde cada quien dice lo que considera que es importante para colectar para la historia de Cuba del futuro. Correcto. Cuando ya se empiezan a estructurar de una manera, yo diría, más específica, los planes para hacer... No había alzado todavía en este momento. Sí, Ya había alzado. desde el principio de ir, Osvaldo Ramírez ya estaba en la montaña en aquel momento. Osvaldo se fue para las montañas en agosto más o menos del 60. Sí, entonces... Y antes había personas alzadas ya. Exacto. Entonces, se empieza ya a estructurar una especie de movimiento de apoyo desde las montañas a lo que se suponía, que nunca se supo exactamente la fecha que sería exacta, pero que sería el desembarco de la Brigada 2506. Para ese fin se prepararon o se levantaron planos por parte de dos agrimensores de los puntos en los cuales se podría hacer un lanzamiento de armas, lanzamiento aéreo de armas. Y en una ocasión, ya terminados los planos, había que llevarlos a La Habana. Ese día coincidimos en Cienfuegos, este señor querido que era un ¿De qué año oficial. estamos hablando más o menos? 60. Estamos hablando en el año 60, mediados del 60. Este señor, más nunca yo he sabido de él, no sé. Él estuvo por la zona norte aquí. No diga su nombre porque Correcto. por si está en Cuba no es casualidad. Exactamente. El caso es que estaba ese señor, y mi padre, y una mujer que no sé qué función hacía ahí, y otro señor más. Estábamos en Cienfuegos, en un hotel, y de buenas a primeras, cuando la persona que tenía que llevar, que era uno de los agrimensores, tenía que llevar los planos a Cienfuegos, se aparece una llamada a la carpeta del hotel. Creo que se llamaba San Carlos el hotel, si no mal no recuerdo. En la ciudad de Cienfuegos. En la ciudad de Cienfuegos. Y preguntando por el nombre verdadero de este señor. Ahí se tuvo que armar el corre-corre. Mi padre se tuvo que quedar porque tenía una goma del carro ponchada y yo me fui con otras 3 personas hacia Santa Clara. Incluido el hombre que estaban buscando. Exacto. Ese no apareció nunca. Ese no apareció. Ese no apareció. Cuando llegamos a Santa Clara, la disyuntiva, acuérdate que estás hablando con un niño de 18 años en aquellos momentos, Sí, que no sí, se sí, le daba sí, mucha sí. importancia. Y aquel señor era un adulto y aquella mujer una adulta también. El otro, por razones de seguridad, no podía ir a Santi Espíritu. Y todo el mundo mirando hacia el cielo y nada, hasta que yo le dije, oye, yo voy a ir. Me dijo, ¿tú estás seguro que tú quieres ir? Yo, seguro que yo voy. Ir a Santi Espíritu. Ir a Santi Espíritu. Que es tu ciudad donde todo el mundo te conoce. Exacto, me monté
en un Santiago Habana regular. Llegué a Santi Espíritu ya oscurecido, por calles más o menos. Perdón un momentico, Santiago va a dar una ruta de autobuses muy Efectivamente. buena, excelente ruta de la mejor. autobuses. La mejor que teníamos en Cuba, que hacía viajes, como bien lo dice su nombre, desde Santiago de Cuba hasta La Habana. Era un servicio muy eficiente, no el desastre que los cubanos tienen hoy. Que hoy en día. Y tenía 3 servicios. Tenía el regular, que era sin aire acondicionado nada, el especial, que tenía aire acondicionado de baño, y el limitado, que tenía aire acondicionado, baño y que paraba únicamente en las capitales de provincia. Ah, yo no sabía eso, Aristico. Ese era el limitado. ¿Verdad que tener la edad que tú tienes es un privilegio? Sí, señor. Entonces, por calles bastante poco frecuentadas, me dirigí a la casa de este señor agrimensor y le toqué repetidas veces en la puerta y Tampoco no te abrió. contestó, nadie salió y decidí irme porque al frente incluso estaba el colegio de La Salle y yo dije, pues alguien puede salir y preguntar, puede salir la gente del comité y no me conviene. Y me fui, pero yo sabía. Cuando en esa época los comités sí funcionaban. Sí, señor. Delataban a cualquiera por cualquier cosa. Yo conocía dónde vivía el auxiliar de este señor De este agrimensor. agrimensor, que vale... Este es el mismo hombre del cual no has vuelto a saber nunca más. ¿O es otra persona? No, es otra persona, pero este también yo no sé ni dónde fue a parar. Este muchacho, este joven, sí era un tipo muy valiente y era un tipo de verdad entregado a la lucha. El que tú fuiste a buscar ahora. Al que yo fui el ayudante de él. Le toqué en la puerta y casualmente quedaba a media cuadra de la estación del Santiago Habana. Cuando le toqué en la puerta me abrió y le dije, mira, vengo a esto, ¿dónde están los planos? Fui a tocarle a fulano en su casa y no me contestó y me dijo, no, es que yo los tengo. Yo, bueno, si tú los tienes, yo me los quiero llevar. Me dio una carpeta de aquellas que se usaban en aquella época que parecía que era como un plástico medio transparente, así medio carmelitoso, que tenía un cordelito que se amarraba. No cabía aquello adentro, aquello era abultado así. Y yo le dije, dame un cartabón y dame una regla. Y lo eché allí. Para que tú aparentaras ser un agrimensor también Exacto. o algo parecido. Me fui y a las 12 de la noche pasaba por allí un ómnibus de Santiago Habana del servicio limitado que paraba por las capitales de provincia nada más después que acogía la carretera central. A las 12 de la noche lo cogí allí y leyendo a un individuo que ha hecho una serie de libros grandísimos aquí, que fue de los Navy SEALs, el que escribió el Team 6 de los Navy SEALs, Dick Marchenko, me doy cuenta que yo hice algo que él después, yo aprendí que lo que era. Que él dice, keep simple and stupid. ¿Qué es lo que dice? Las cosas simples que Sí, sean estúpidas. mantenga las cosas simples y estúpidas. Llegué y cogí aquella carpeta voluminosa que no se podía ocultar lo que era y la puse en la parrilla de arriba. Eso estaba lleno el ómnibus de personas de mi pueblo, unos que me conocían, jóvenes, y yo, no, mira, yo matriculé agrimensura en la Universidad Central y aquí llevo un trabajo que me mandaron a hacer una tarea. Y la puse ahí con mucha sencillez, pan, y me tiré como si fuera a dormir. Yo había quedado con este señor, mi padre no había llegado en el momento que yo salí para Santi Espíritu. Tu padre todavía andaba por Cienfuegos. Todavía cogiendo el ponche de la goma. Cuando llegué a la terminal, habíamos quedado en vernos en otro lugar que no era la terminal. Cuando llegué a la terminal, ¿De Santa estaban Clara? ahí en el andén, estaban esperándome. Y ahí cogí el paquete que se los entregué y yo viré a Santi Espíritu y ellos siguieron con eso a La Habana. Y hice la ¿Y el paquete aclaración. sirvió, fue utilizado? ¿Mm? ¿El paquete fue utilizado, llegó a las manos? Por supuesto que sí, eso llegó a La Habana, a donde tenía que llegar. Y te hice todo esto, esta divagación, porque realmente era muy importante para lo que después se pensaba hacer. Posteriormente a eso, seguimos dando carreras por aquí, dando carreras por acá, y un buen día, pues, me dicen en diciembre del año 60, prepárate que
tienes que ir a... No me dicen qué es lo que era en aquel momento. Evaristico, ¿nos puedes describir, antes de llegar a tu Sí. proceso muy específico, ¿nos puedes describir cómo era el ambiente en esa parte de Cuba pegada al Escambray en el año 60? ¿Cómo se organizaban los colaboradores de alzado? No, eso era un hervidero y había muchísima gente ya colaborando, gente que servían de enlace, gente que recogían medicamentos o recogían ropa, lo que fuera necesario y lo mandaban hacia allí. Pero esa parte mi padre estaba más envuelta en eso, yo estuve envuelto más en cierto otro tipo de acciones y anduve bastante de actividades y estuve bastante fuera de Santi Espíritu durante esa época, hasta que me ordenan. Por cierto, otro incidente, yo estaba en La Habana antes que eso. Eso fue en diciembre, como en noviembre, y yo estaba en La Habana y me dicen, oye, ven, y me dejan en un apartamento. En ese apartamento había un señor y una mujer. Me lo presentaron, pero no con una especificación de quién era. Yo con el tiempo después me doy cuenta que eso era para que yo conociera a ese señor, porque ese señor iba a ser el telegrafista que iba a desembarcar, que tampoco yo sabía que yo iba a esperar un desembarco. Nosotros, por eso te digo, me dan la orden de que tengo que presentarme un día en un lugar y me encuentro con un señor que había sido capitán del ejército rebelde, llamado Medejo Ramírez, que después nombre, por favor. Medejo Ramírez, Medejo, que era uno de los agrimensores que había levantado los planos y que llegó a ser el capitán ayudante de Osvaldo Ramírez cuando llegamos al campamento. El hijo del dueño del suministro de agua, del acueducto de Santi Espíritu, que era compañero mío de colegio, muchacho, como te decían a ti, un bitongo, pero que se portó como un macho de verdad, murió en Puerto Rico, pero con mi mayor respeto, el muchacho era muy bueno. Y un guajiro que era teniente del ejército rebelde, que había desertado con su fusil de reglamento, y esas 4 personas fuimos los designados para recibir un cargamento que venía en un camión que incluía una planta de radiotelegrafía, 25 carabinas. Eso había ingresado aquí de Estados Unidos. Sí, pero llegó por camión allí. A ustedes les llegó por camión. Ustedes estaban en La Habana en ese momento. No, en Santi Espíritu. Ya estabas en Santi Espíritu. En las estribaciones del Escambray. Ya. En un lugar que le decían Las Tosas por ahí. 25 carabinas M1 con su parque. Un VAR. Hoy no sirven para nada, pero en esa época eran muy buenas. Por supuesto. Entonces un VAR, o sea, un fusil automático pesado Browning. Sí, el Browning. Con su parque y medicinas y 2 personas. El telegrafista al cual yo había conocido en La Habana. Y que había conocido anteriormente en La Habana con la señora en el apartamento. Exactamente, que parece que, pienso yo, que lo hicieron con la intención de que hubiese alguien del grupo que conociera a este hombre. Y se, oye, estas son la gente. Para que no hubiera gallo tapado. Exactamente. Entonces ahí recibimos todo aquello, tuvimos que dejar una planta eléctrica botada porque aquello no había ni 3 mulos que lo pudiera cargar. Era muy pesado. Sí, pero y muy voluminoso, pero teníamos un generador de campaña. Y con todo eso arrancamos por ir para arriba, para la montaña. Eso ¿Cómo pudieron camuflar los 25 M1? No, eso lo llevábamos nosotros arriba. No, ya eso no, ya desde ese momento ya nosotros estábamos como guerrilleros ya. Ya nosotros Ese contacto fue en Las Tosas, ahí cerca de... Sí, por ahí cerca de Las Tosas, por esa zona. Le digo Las Tosas porque era el lugar que más conocido, pero no puedo decir que se Pico, le llamaban Pico Tuerto, creo que aquello. Ya eso era dentro del Escambray. Dentro del Escambray, ya. Entonces, después nos juntamos con otro que era oficial del ejército rebelde, creo que vivía por aquí, por Miami, yo no lo he visto, que se llamaba Eduardo Carbonell, un tipo muy valiente también, muy valiente, y él tenía un grupo de hombres, y ya después que nos juntamos, porque en eso estos 4 hombres
del primer día teníamos que llevar 2 y 3 fusiles No, cada uno, 2 y 3 pesado, carabinas pesado. cada uno. Y el parque y todo eso. El parque y las medicinas, la planta, había 2 o 3 mulos nada más. Nos juntamos y después llegamos al campamento donde ya se ubicó el punto donde se iba a hacer el lanzamiento de las armas. Ahí van a tirar más armas. Ahí iban a tirar armas, iban a bajar en paracaídas unos instructores y era lo que iba a, vamos a decir, a completar un grupo de gente bien preparados para... Nada de eso sucedió, nos quedamos esperando Sueño de una noche de verano. un 6 de enero mirando hacia el cielo y no pasó nada. Después ya vino, pasaron los días, hubo una escaramuza y hubo un combate ahí donde hubo bajas por parte de la milicia, no por parte de los alzados. Yo no estuve presente en ese combate y hubo que levantar el campamento. ¿Quién estaba al frente del campamento en ese momento? Osvaldo Ramírez, Osvaldo que era Ramírez. el comandante jefe, y el segundo era Merejo Ramírez, más los capitanes que mucha gente después conoció, muchos nombres legendarios como Tomasito Sangil, como Emilio Carretero, Roberto Montalvo, que fue fusilado, Sí, señor. uno que se llamaba, le decíamos el Erizo, todo eso, otro Capitán Aragón, un hombre ya mayor, y eso se dividieron 3 grupos, salimos por diferentes lugares y como a los 6 o 7 días de aquello volvimos a juntarnos con el grupo en el cual comandaba Osvaldo. Y yo, de muchacho, con una mente esta un poco afiebrada, en el transcurso aquel ya yo había imaginado un plan o una idea, y era pedir, porque ya no, la planta no estaba transmitiendo ya, por supuesto, pedir ayuda de urgencia a La Habana, porque teníamos muchos cientos de gente desarmados allí que no tenían armas y lo iban O sea, a coger. había más alzado que armas. Exacto. Y cuando llegamos allí le pedí a Osvaldo, con el cual ya tenía conocimiento, pues yo trabajaba desde que subimos en la comandancia directamente con ellos y nos conocíamos bien. Le pedí hablar solo con él y le planteé, le dije, mire, yo tengo la oportunidad de llegar, en aquel momento la persona que estaba al frente como coordinador nacional del frente se hacía llamar César Augusto Sandino, de nombre de guerra. El comandante Augusto. El comandante Augusto, famoso. Y entonces, tipo alto, flaco, tremenda gente. Y yo sabía que yo podía llegar a él a través de mi padre, por supuesto. Entonces yo se lo planteé a Osvaldo, le dije, mira, yo puedo bajar dejando mi arma y hacer como que yo soy uno de los desarmados que va a bajar para que nadie se dé cuenta. Pienso llegar allá, pedir una ayuda y vengo con la respuesta. Y no sé si él realmente me creyó o él dijo, bueno, este muchacho de todos modos no va a hacer nada aquí, déjalo ir para abajo, no sé. Eso estaría en su mente nada más, pero me dio el permiso y la autorización, que era lo que yo necesitaba, para poder llegar allí y decir, yo vengo a nombre de Osvaldo, porque si Más yo o menos, digo, ¿cuándo ocurrió esto, Evaristo? esto ocurrió a mediados de enero. A mediados de enero. Bajaste y volviste y regresaste a La Habana. Yo bajé, fui a La Habana. ¿Cuál es el nombre de Augusto antes de continuar? Si te Yo creo recuerdas? que se llama Ramón Ruiz Sánchez. Ramón Ruiz Sánchez. Cuñado Ese era de- su nombre. cuñado- Cuñado de Antonio de Arona. Que Correcto. fuera primer ministro durante la democracia cubana y senadora de la República. Correctamente. Yo tuve 2 entrevistas con él. En la Fue un segunda, hombre muy importante. Algunas de las personas, perdona la digresión, pero creo que estas son cosas importantes para la historia. Algunas de las personas que he entrevistado lo han criticado, han cuestionado su autoridad, Sí. consideraban que tenía demasiado poder y que su práctica no era tan importante. Sin embargo, hay otras que no, hay otras que han considerado que el hombre cumplió con su deber ampliamente, sin restricciones de ninguna especie. bueno, yo te voy a transmitir mi impresión Tu muy impresión, personal. por supuesto. La mía muy personal.
La primera vez yo le di el recado, el llamado urgente, y me sacaron de ahí, me llevaron de ahí, me volvieron a llevar con él, y entonces él traía 3 documentos. Un documento que era como, vamos a decir, como si fuera un memorándum de cosas a cumplir por parte de Osvaldo, y la ratificación de Osvaldo como comandante en jefe El Escambray. del Escambray. Otro que era ya más largo. Ya Belio Duque en ese momento estaba perdiendo estaba la autoridad. transición, de la cual yo pues no tengo unos detalles muy grandes, no puedo decir por qué fue, es que creo que no sé quién pueda. Esas son las cosas de la saberlo. historia que se van a quedar siempre en Exactamente, la nebulosa. yo no sé, no hablo de lo que no sé. Entonces, había otra carta más larga con instrucciones más específicas sobre ciertas otras cosas. Y Esas cartas las tenía Augusto. las tenía él para dármelas a mí. Y O sea, que las había hecho él, las había hecho o se las había Sí, dado sí, a alguien sí. para que te las entregara a ti. no, él personalmente las tenía. Es la segunda vez que yo lo vi 2 veces y esta es la segunda vez. Un billete de a peso con las coordenadas para un lanzamiento de emergencia. Entonces las traía en la mano y me dijo, mira, esta es la respuesta al pedido que tú me has hecho a nombre de Osvaldo Ramírez. Pero yo no te quiero dar esto a ti. ¿Por qué? Porque lo que tú has hecho al llegar aquí es una heroicidad. Y esto es una lucha, esto sí me recuerdo como lo digo así, esto es una lucha que va a ser mucho más larga. Y nosotros necesitamos gente con futuro, jóvenes así como tú. Mañana yo te puedo poner a ti en la embajada de Venezuela, sin problema ninguno. Y esto yo lo mando por los cauces normales. Y yo le contesté, quizás con el ímpetu de la juventud, quizás con un sentido del deber, no sé. Sin pensarlo 2 veces. Le dije, mira, yo quedé con Osvaldo Ramírez en mi palabra de hombre de que yo regresaba con una respuesta. Y yo no me voy a ir para el extranjero sin darle la cara a ese señor que está allí con un fusil en la mano, fajado. Yo viro a Santi Espíritu. Me miró y me dijo, no te puedo decir nada, yo soy flaco y dice que los flacos son del carajo. Y me los entregó. Y con eso regresé a Santi Espíritu. Era muy engorroso subir en esa época ya. Bastante. Ya era bastante porque ya estaban comenzando en gran escala la ofensiva. O sea, la ofensiva del gobierno cubano contra los alzados. Exactamente. Milicianos. En aquellos momentos eran más de 100.000 Eran milicianos. más. Y en Santi Espíritu, gracias a Dios, a mi intuición, porque yo era un joven inexperto con 18 años, en un cuarto solamente que yo estaba escondido, yo escondí los 3 documentos. Pero mi padre estuvo presente en el momento que yo los escondía. Y había un individuo que había Tu padre estado... también cayó preso. En ese momento no. Ese día no. Conmigo no. Y te puedo decir por qué. Porque es que él era un individuo muy sagaz. muy sagaz. El día que yo me fui para las montañas, él creó una carta y se mandó desde el pueblo del Perico hacia Santi Espíritu. El Perico Matanzas. Exactamente, a mediados de diciembre. Y se recibió en Santi Espíritu con el matasello y todo, diciendo que yo estaba en una tienda de un tío mío trabajando allá. Y eso lo presentó él cuando le fueron a pedir cuenta por mí, donde estaba yo, porque era un menor de edad. Al señor Celorio, el dueño del acueducto, andaban buscando el hijo, yo lo había dejado en La Habana. Él iba a encargar de buscar armas para él y para mí y virar a Santi Espíritu también. Entonces, el día que me agarran a mí, que no pueden Pero no cogerme. llegamos todavía a tu prisión. Perdona que te interrumpa. Vamos a ir que escondiste
en esa habitación los documentos. Sí. Y ahí se fue a producir tu arresto. Sí, porque es lo que te iba a decir. Había una persona... Entonces no volviste a ver a Osvaldo Ramírez. No, yo nunca volví a llegar a la montaña. Sí, te arrestaron antes de... Antes de llegar a la montaña. Pero los documentos estoy seguro que llegaron porque mi padre se encargó de llevarlo porque él sabía dónde estaban todos. Había un individuo que estaba alzado allí que decía que era pastor de una religión protestante, algo de eso, que se hacía, o era medio, tú sabes, como que era medio tonto, algo de eso. El caso es que a él lo pusieron en una posta, lo cogieron dormido y No. le quitaron el fusil, lo metieron para la cocina y después andaba por ahí fijoneando. Él dice que él era un agente de... Yo pienso que no y puedo explicar después por qué. ¿Era un agente de qué? ¿De la seguridad del Estado? Sí, yo pienso que no. Y le explico por qué después. El caso es que este señor se dedicó junto con un grupo de gente a ir a lugares donde ellos ya tenían fichado que eran casas de seguridad o que lo que fuera, ¡pum! Y en eso me agarran a mí. Y con presencia de este individuo. Y agarran al dueño del acueducto, el señor Celorio, y lo meten en una Los celda. documentos no los encontraron. No, los documentos no los podían encontrar porque yo los había escondido y mi padre sí sabía dónde estaban. Entonces, cuando a mi padre lo llaman para pedirle cuenta, oye, ¿su hijo dónde está? Le digo, mira, mi hijo está en el Perico. No, su hijo lo tenemos preso. Ah, no, mire, yo recibí esta carta de él. Ya él se limpió completamente en ese aspecto. Entonces, me ponen con el señor Celorio ahí, empiezan a hacerme las cosas de costumbre. Imagínate, yo tenía un t-shirt que decía Juventud Católica porque yo había corrido el maratón que se hizo con la Virgen de la Caridad cuando se llegó al Congreso Católico de La Habana. Perdona un momentico. El Congreso Católico de La Habana se celebró, si mal no recuerdo, En noviembre. en noviembre, los últimos días de noviembre del año 59. Fue una gran cantidad de personas a ese congreso y fue una especie de protesta popular organizada por la iglesia contra el régimen totalitario incipiente ya. El propio Fidel Castro, en un esfuerzo por lavarse la cara, junto con algunos de sus esbirros más notables, fue al Congreso, hizo acto de presencia en el Congreso, porque decidieron no ignorar un evento de esas características. Pero fue una demostración ya abierta, explícita, de la distancia que había entre la Iglesia Católica y el régimen castrista. Y por cierto, esa noche, ese día que se hizo la concentración grande en la Plaza Cívica, De la Revolución. que ahora es Plaza de la Revolución, estaba lloviznando, había una lloviznita esa de invierno, pero fuerte, que nos empapamos ahí unas cuantas gente, porque ahí había casi 1 millón de gente o probablemente más. Sí, probablemente había 1 millón de personas, sí, quizás más, y hay que decirlo, muchos de los que fueron a ese congreso después fueron a prisión o fueron fusilados por el régimen. Entonces, el jefe del GO de Santi Espíritu me abre la camisa y mira lo que tiene aquí, me la arrancó con una cadena pequeñita, la suerte que no era la cadena que usan la gente, los cubanos aquí, sino me hubiera degollado. Me hubiera degollado una cadenita y me arrancaron cadenas, rompieron aquello y me ponen en el calabozo con el señor Celorio allí. Yo inmediatamente, no sabiendo cómo él iba a reaccionar a la situación, cogí una revista que había ahí en el catrecito y se la di para que se diera cuenta que yo lo que quería que leyera y no hablara. Y así mismo hicimos los dos, hasta que a los 10 minutos salió un moreno altísimo así y asomó la cabeza y dice, ¿no van a hablar? Y yo le digo, no tengo nada de qué hablar. De ahí fue un viaje hasta el cuartel de Trinidad. Por todo el camino me estaban bajando, me hacían que me iban a colgar en una mata, cogían un R2 de aquellos checos que tenían la bayoneta que se plegaba ahí, le sacaban la bayoneta, me la ponían aquí, que me iban a degollar, todo eso fue cuento. Y aquí es donde viene la explicación de por qué yo creo que este señor no era miembro de la inteligencia cubana. En Caracusey paran a recoger a uno que subía. Primero, ¿qué cosa es Caracusey para los que no conocen la villa? Caracusey es un pueblito pequeño
que está entre Santi Espíritus y Trinidad. Que dio una gran cantidad de Que dio alzados. una cantidad de alzados y de héroes, porque de verdad que hubo una gente ahí que de verdad que... Esa es la zona de los hermanos León, de Exactamente. Cheito y Medardo León. Exactamente, hay una cantidad de gente. Esa gente tuvieron el coraje, y perdona la acotación, Sí. me contaba Pepe Fernández Vera, nuestro común amigo ya fallecido, y por cierto, uno de los fundadores del Instituto de la Memoria Histórica, me contaba que de ahí se alzaron Cheito y Meraldo, como con 18 o 19 personas, el mismo día del desembarco de Bahía de Cochinos. Y fueron de los últimos alzados que combatieron en el Escambray contra la dictadura. Sí. Y bueno, Cheito fue el que... El último. y el que descubrió al hombre de Mancini. El hombre Alberto, al chivato Alberto Delgado. Correcto. Al Pero chivato, bueno, al delator. en Caracusey recogen a un individuo que le decían Sagüita, mulatico, bajito, guapo, una persona valiente. Y ya me dejaron un poco al lado de mí. Llegamos a Trinidad y empezaron a tratar de que él hablara y le diera los contactos. A mí me ponen en una pequeña alcantarilla que estaba fuera ahí, con un jeep por aquí y 2 milicianos acá. En un momento determinado, cuando le están interrogando a este muchacho, a Sagüita, sale el capitán y el teniente que estaban al frente de todo el operativo aquel, porque era un operativo con muchísimos hombres recogiendo gente por donde quiera, con este tipo a la cabeza diciendo todo, porque él había estado allá y a los que conocía personalmente, sí, este estaba como me decían, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú no estabas alzado si yo te vi a ti allá? Y tú estabas allá en la comandancia. Entonces, en ese momento, yo oigo, porque ellos, en medio de la oscuridad de la madrugada, ellos no se percatan que nosotros estamos del lado allá del jeep. Y el teniente le dice al capitán, oye, ¿no puedo decir una mala palabra? No lo debes decir. Ok, el comebola quiere un arma. El capitán le dijo, bueno, dale una metralleta sin aguja. Si ese es un miembro de la inteligencia cubana, yo soy un angelito. Sí, seguro. Okay. Entonces Y yo estoy seguro que convencido tú no eres un angelito. así que yo estoy seguro que ese era un tipo que se aflojó, que se acobardó. desgraciadamente eso ocurrió demasiado. Exactamente. Con gente que no estaban debidamente preparada para el gran conflicto que se enfrentó. Exacto. Evaristo, estando preso, te enteras de la muerte de Osvaldo Ramírez. Sí, claro. ¿Cuál es la versión que tienes tú de la muerte de Osvaldo Ramírez? Primero háblanos un poquito de Osvaldo. ¿Quién era Osvaldo? Y dinos la versión de su muerte. Osvaldo era un tipo que impresionaba porque era un tipo muy decidido, un tipo un carácter fuerte y un tipo muy valiente. Y eso ahí todo el mundo lo conocía y nadie lo discutía. Lo que yo tengo entendido es que él murió en un combate. Murió en un combate, incluso pues está en la foto de donde él lo tiran ahí en una colombina, como le llamaban al tipo de cosas que hay ahí, al cadáver de él. Pero murió en un combate fajado a los tiros como era su tradición y como era su forma de ser. Osvaldo también fue capitán del ejército rebelde. Sí. Y además de eso, en una ocasión entró a Santi Espíritu durante la revolución contra Batista y tiroteó la estación de policía. De Santi Espíritu. De Santi Espíritu. Aparte del caso de Osvaldo Ramírez, que sin duda alguna, él y Tomás Sangil, los dos espirituanos, Sí. son dos de las figuras más notables de la lucha en el Escambray. Hay muchas personas que dio Santi Espíritu. Santi Espíritu dio una gran cantidad de combatientes por la libertad y por la democracia en Cuba. ¿Recuerdas alguno que puedas mencionar? No, hubo muchísimo. ¿Qué te puedo decir? Mira, esto es una anécdota muy personal, pero yo te puedo decir, mi padre, todo el que lo conoció, sabía que era un hombre duro. Duro. Llegó a una visita un día, mi mamá estaba preparando toda la comida que traían en el comedor, cuando la daban en el comedor de Isla de Pino, y él me saca para una mesa que no estaba ocupada y se sienta conmigo
Y cuando se sienta frente a mí se echa a llorar. Tu padre. Mi padre. Este hombre echaba a llorar y me dice, me mataron al gallego. El gallego era el hermano de Rufino Fandiño y de Rafael Fandiño. Y era el hombre más allegado a mi padre y mi padre lo quería como un hijo. Y se me echó a llorar y él me dijo, me mataron al gallego. A Fandiño lo fusilaron. Lo fusilaron. Él estaba alzado también. No. Era colaborador. Era colaborador y andaba, trabajaba junto con mi padre en eso. Bueno, un hombre muy valiente. Yo no lo conocí personalmente, pero nada más que ver la reacción de mi padre, ya yo sé que... Sí, tenía que ser un hombre excepcional. Exacto. Yo creo que estas cosas son importantes que las recordemos también, aunque no hablemos directamente de la persona por no haber tenido el contacto, por no conocerlo. Exacto. Pero son héroes, son mártires de un proceso trascendental que han dejado huellas profundas en la historia de Cuba. Exactamente. Yo no conocía al gallego, a Fandiño, pero conocí a su hermano y conozco un gran amigo común, espirituano también, que es Meljamis, que habla mucho de Fandiño, habla mucho de Fandiño. Sí, él sí tuvo chance de... Sí, Kemer sí lo conoció. De trabajar con él. Realmente el propósito de estas entrevistas es recoger la historia y a la vez rendirle tributo a todos estos mártires anónimos. Exacto. Que lo dieron todo, lo más importante, la vida, por la democracia y la libertad de todos los cubanos. Oye, una cosa muy singular. Osvaldo Ramírez era chofer de alquiler. Junto con él había unos cuantos más. O sea, no era ningún latifundista, no, por favor, ningún hacendado, ni ningún dueño de nadie perjudicado o psiquitrillado, como decían ellos. Era un individuo humilde, un taxista humilde. Y con él se fueron unos cuantos de esa gente y fueron héroes. Y de ellos, que yo recuerde, murieron 3 fusilados. Uno que le decían, o sea, que se llamaba Macario Quintana y le decían Pata de Plancha, Carlos Brunet y otro que le decían Huititío, pero que no me recuerdo. Estás hablando de la causa del Escambray. Hay que recordar que una gran cantidad de hombres, cientos de hombres, fueron apresados en las montañas del Escambray entre el otoño del 60 y la primavera del 61. Esos cientos de hombres fueron algunos fusilados en Santa Clara el 12 de octubre de 1960. Entre ellos otro Ramírez, Porfirio Ramírez y Sinesio Guasch, Plinio Prieto, en fin, fueron fusilados 5 y centenares condenados a prisión a Isla de Pinos. Pero otro grupo mucho mayor, fue trasladado para la prisión de Isla de Pinos sin ser sentenciados. De eso, sin ser encausados siquiera. Sin ser encausados siquiera. Muy importante esa aclaración. De esos hombres, con más de 2 años en prisión, fueron trasladados 23. En un principio eran 25. Yo creo que es mejor que tú hagas el relato. Correcto. Adelante. A esa gente lo tenían separados de nosotros. Tú estabas en esa cordillera. En Collante. Tú fuiste de ese grupo. Correcto. Ese grupo fue alrededor del 5 de mayo, llegamos a Isla de Pino. ¿Cuántos eran más o menos? Alrededor de 400 y algo, 400 y un poquito. No quiero decir un número exacto. Habían estado en Tope de Collante recluidos. Estábamos en Tope de Collante todos recluidos. Y nos llevaron en un ferry, en el ferry famoso aquel. Allí nos montaron en la Isla del Tesoro, el que después fuimos como visitantes y que después fuimos como presos. Exacto. Nos montaron en camiones de volteo y nos voltearon frente a los pabellones de castigo y nos metieron en salas. Y ahí nos tuvieron, yo diría que unos cuantos días. Pero esta gente estaban junto con nosotros. Y después nos llevaron a la Circular 2. Y toda esta gente estaban... ponerme a tratar de recordar todos los nombres ahora y decírtelo uno por uno sería demasiado tedioso, pero eran 25. Lo que sucede es que en el momento... ¿Y los pusieron aparte de ustedes? No, junto con nosotros. Ya lo llevaron para la Circular 2. La Circular 2.
para no hacerte el cuento largo, No, lo puedes hacer largo, no hay ningún cuando problema. nos fueron a trasladar, porque pensaban hacernos un juicio a todos, pero en un momento determinado, o sea, nos llevaron para los pabellones de castigo de nuevo, para diferentes salas, y estaban ellos junto con nosotros. Pero primero los sacaron a ellos y se los llevaron a nosotros. Nunca nos llegaron a sacar en ese momento fuera de Isla del Pino, ni nos hicieron juicio. Pero en el momento de sacarlo, dejan uno que se llamaba Cristóbal Airado. Pero, perdona, para hacer la historia lo más precisa posible, porque esto se nos está perdiendo en el tiempo. Sí, Ustedes están en el pabellón de castigo ahora por segunda vez. sí, Y de ese pabellón de castigo sacan 25. 24. 24 para trasladarlos para Cuba. Para Cuba, para hacerle el juicio. Porque dejan a uno que estaba acusado de la muerte del famoso médico aquel de Fidel Castro, Piti Fajardo, por el cual ya habían fusilado a otros que habían cogido en el momento, pero a Cristóbal lo cogieron mucho después. Y se demostró que el fuego cruzado de la milicia era quien había matado a este señor. Y a Cristóbal Airado nunca lo llevan a juicio por esto, pero le habían hecho la petición de pena de muerte, igual que Aldo. Aldo sí fue en ese grupo, Aldo Chaviano. Él sí fue en ese grupo. El grupo fue entonces 24. De esos 24 sacan 2 y los fusilan en Manaca y Sinaga y los exhiben en Trinidad. Trinidad, en el Parque de Trinidad. Entonces ya... Sí, tengo entendido que tiraron los cadáveres en la plaza, en un parque de Exacto, Trinidad, un parque de Trinidad para que allí. la gente lo fuera a ver allí. Exacto, uno de ellos era pata de plancha Macario Quintana y el otro no recuerdo exactamente quién fue. No quiero decir una cosa que no sea, un nombre que no sea. Los tenemos en han el pasado- libro Cuba Cronología. están Exacto, esos tú detalles. lo puedes constatar después porque son muchos años. Y, entonces, de estos 24, menos 2, Quedan 22. 22. Hay otro que fusilan, que se llamaba Tito Cerquera, creo que lo fusilan aparte también. Ya quedan 21. 21 fueron los que fusilaron después. De los 21 fusilan Junto. 19. Exacto, exacto. 19 de los 21, 19, porque eran 21 menos Aldo Chaviano y un señor mucho mayor que fue el primer guía de nosotros cuando recibimos las armas, que se llamaba Romayor de apellido. Y Aldo, pues, ya esto es una historia que Aldo la puede contar, porque la vivió él, de cómo a él le conmutan la pena de muerte por 30 años, y el Romayor también, y entonces, pero a ellos los obligan a ver El cómo fusilamiento. mataban a toda esa gente, cómo los fusilaron, porque los ametrallaron allí, no fue párate ahí, fusilarlo con todos los reglamentos, apunten, fuego, no, eso fue un fuego indiscriminado contra todo el mundo allí, y ellos amarrados y agarrados con milicianos por los dos brazos a presenciar aquello. Eso fue, sí, yo creo, una de las cosas más duras que un ser humano Fue puede una vivir, masacre porque son totalmente injustificada. y que son gente que estuvieron tiempo contigo ahí en las circulares disfrutando de la amistad y verlos matar así de buenas a primeras, asesinados de esa manera. Eso fue tremendo. Aldo Chaviano ha contado esta historia en más de una Sí. ocasión y cada vez que yo la escucho es particularmente traumática. Evaristico, ¿y cómo fueron esos años de prisión? ¿Cuántos años estuviste preso? 17 años. Caíste con 18 y saliste con 35. Estuve en la circular 2 primero, después me pasaron a la circular 3, en la circular 3 estuve 2 días nada más, después a la circular 4, donde conocí a personas tan apreciadas para mí como nuestro hermano Angelito Lacota, o como Ángel Alfonso Alemán. exacto, o como el autor de La Montaña, Manuel Villanueva, y mucha gente de estas así. Y de las 4 me pasaron, bueno, Te esto pasaron ya- de nuevo para la 2. no, para el pabellón por el problema del juicio. Ya. Y de los pabellones, después ya que han fusilado a toda esta gente, nos sacan en diciembre del 63 porque todo esto sucedió en el 63, para la circular 1
Y ahí después el comienzo del plan de trabajo. Evaristo, ¿tu padre en esa época ya estaba preso también? Mi padre estuvo como 2 o 3 años en La Habana que nadie sabía de él, ni yo supe. Había un hombre que estuvo... El nombre de tu padre, porque al igual que tú. Mi nombre era Evaristo Sotolongo, pero él nadie lo conocía por eso, él lo conocía por un nombre de guerra, Elías, que el famoso Tirso Sí. jamás me habló a mí de él como Evaristo, sino como Elías siempre. Tú eres el hijo de Elías, tú eres el hijo de Elías. Tirso era un esbirro consumado de la Asesino. dictadura, un asesino nato que dirigió la seguridad del Estado en la zona de Santi Espíritu, dirigió también varios penales, varias cárceles en Cuba y realmente era un sádico, era un asesino. Lo digo para si hay algún familiar, no recuerdo el nombre de Tirso, el apellido. Yo tampoco. Si hay algún familiar de Tirso que sepa que el pariente era realmente un matón, un hombre sin escrúpulos de ninguna índole. Entonces, nos habíamos quedado en el... Estamos hablando de tu padre, que estuvo unos tiempos Sí, sí. desaparecido Entonces, virtualmente. estando en la 4, cuando empezó el plan de trabajo, un buen día me dicen, oye, llegó una cordillera y hay uno allá en el 6º piso que quiere hablar contigo, que anda preguntando por ti. Y entonces se llamaba Robertico Sánchez, que en paz descanse ya murió, un individuo de primera, una persona. Y entonces cuando me enfrento a él, me dice, no, yo estaba con tu padre en La Habana, estuvimos trabajando mucho en la clandestinidad en La Habana, y él me hablaba que tenía un hijo en prisión y que era tu nombre, y por eso yo vine preguntando por ti aquí. Me dijo, él está bien. Después de eso, pues ya él regresó a Santi Espíritu y pudo capear toda la situación aquella. No fue detenido, Fue detenido, pero nunca fue procesado. nunca fue condenado. Nunca fue condenado. Y te voy a decir, y esto quizás es una cosa muy de la familia, pero bueno, yo lo voy a decir. Tirso, cuando llegó a Santi Espíritu, era un guajiro, analfabeto totalmente. Mi hermana era maestra y le asignaron alfabetizar gente de la Fuerza Armada. Y a uno de los que alfabetizó fue a Tirso. Y Tirso siempre le dijo a ella que él todo lo que era y lo que sería en un futuro se lo debía a ella, porque lo había alfabetizado. Tirso debe estar muerto porque él era mucho mayor que nosotros. Seguro, seguro. Evaristo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista y gracias a ustedes también por haber compartido con nosotros su tiempo. Próximamente tendremos otras entrevistas tan interesantes como esta. Hasta una próxima entrega. Gracias.